¿Y si salvar el planeta significa renunciar al crecimiento económico? Ese es el dilema al que ahora se enfrentan gobiernos, inversionistas y votantes en todo el mundo, porque la economía global está en una encrucijada donde la lucha urgente contra el cambio climático choca con las ambiciones de crecimiento económico. Por un lado, el mundo nunca ha estado más comprometido con el cambio climático. Más de 145 países, que juntos representan aproximadamente el 77% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ya han establecido o están explorando metas de emisiones netas cero para las próximas décadas. Reducir la contaminación se ha convertido en una prioridad global, no solo para preservar el medio ambiente, sino también para la salud pública, la seguridad energética y la estabilidad económica a largo plazo. Pero hay un problema. La forma más rápida de reducir las emisiones es disminuir las actividades que las producen. Esto implica reducir el uso de carbón, gas, energía, acero, cemento, aviación, transporte marítimo, fertilizantes, petroquímicos y parte de la agricultura industrial. Reducir esos sectores tiene un costo, ya que son grandes empleadores y principales fuentes de exportación mundial. Así que si los reduces demasiado rápido, no solo estás reduciendo las emisiones, también estás recortando empleos, el crecimiento salarial y las vías que la gente usa para ascender en la escala de ingresos. Esa tensión incómoda llevó al decrecimiento, antes solo académico, al centro del debate climático. El decrecimiento propone que los países reduzcan intencionalmente la producción y consumo en un planeta de recursos finitos. Eso implica economías más pequeñas, lentas y sostenibles, con menos desperdicio, menos emisiones y mayor enfoque en el bienestar, no en el crecimiento infinito del Producto Interno Bruto. Con la urgencia de la ciencia climática, la idea ha cobrado fuerza. El decrecimiento ya figura en informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas y el concepto es cada vez más común. El capital en el Antropoceno, de Kohei Saito, con más de 500,000 de copias vendidas en Japón, impulsó el decrecimiento en el debate público. Pero aunque el decrecimiento ha ganado atención, los sacrificios que implica también se están volviendo cada vez más evidentes. Por ejemplo, Europa ha reducido sus emisiones más que casi cualquier otra región del mundo, aproximadamente un 37% entre 1990 y 2023, mientras que su economía casi se ha triplicado. La transición ha tenido costos. La fijación de precios del carbono y las reformas energéticas aumentaron la electricidad, afectaron fábricas y provocaron protestas como los chalecos amarillos en Francia. Japón demuestra que puedes tener una de las economías con menores emisiones entre las naciones industriales avanzadas, y aún así enfrentar décadas de bajo crecimiento debido a problemas estructurales más profundos como una población que envejece rápidamente, bajas tasas de natalidad y una deflación persistente. Esto sucede en un mundo donde casi 700 millones viven en pobreza extrema, con menos de $2 al día. Para ellos, el decrecimiento parece más una amenaza que una política climática. Si los países ricos dejan de crecer, ¿eso impide el desarrollo de los demás? Así tenemos un dilema. Sabemos que el planeta no soporta las mismas emisiones, que los recortes rápidos afectarán más a ciertos trabajadores y regiones, y que pedir a casi 1.000 millones de personas sin prosperidad que acepten un crecimiento más lento es insensible y quizá políticamente riesgoso. Como siempre, tenemos preguntas importantes que responder. Si bajar emisiones es inevitable, ¿qué sectores económicos deben reducirse y cuáles no? ¿Cómo enfrentan hoy los países estos sacrificios? ¿Y es posible crecer y descarbonizar a la vez? ¿O es inevitable algún decrecimiento? Si lo ves desde una perspectiva más amplia y observas de dónde provienen realmente las emisiones globales, el panorama es bastante simple. La mayoría de las emisiones globales no vienen de bolsas de plástico ni de no reciclar. Provienen de aspectos poco notados de la vida moderna, cosas en las que casi no pensamos. Energía, concreto y acero, combustible y alimentos. Juntos, estos sectores representan la gran mayoría de las emisiones globales. También son grandes empleadores y principales exportadores del mundo. La industria pesada por sí sola, que incluye acero, cemento y petroquímicos, produce aproximadamente el 22% de las emisiones de CO2 del mundo. Y si amplías aún más e incluyes todo el sector de la construcción y edificación, la proporción sube a aproximadamente el 37%. Para alcanzar la neutralidad de carbono, estas industrias no pueden simplemente hacer unas cuantas mejoras menores, algunas de ellas necesitan cambiar de manera tan drástica que partes de ellas inevitablemente se reducirán. Tomemos la electricidad. Si el objetivo es descarbonizar completamente, el mundo tiene que alejarse del carbón y el gas y acercarse a las energías renovables. En teoría, eso suena sencillo, hasta que recuerdas que, en muchos lugares, esas plantas de combustibles fósiles son en realidad los pilares económicos de regiones enteras. Cuando una planta de carbón cierra antes de tiempo, no solo los trabajadores pierden sus empleos, los contratistas también se quedan sin trabajo, la base fiscal local se reduce y los pueblos construidos alrededor de esa planta empiezan a vaciarse. Podemos ver esa tensión desarrollándose en todo el mundo en tiempo real.
En Estados Unidos, estados como Virginia Occidental y Wyoming pierden muchos empleos por la disminución de minas y plantas de carbón. En India, el carbón aún da empleo a millones. Y en Sudáfrica, donde el 80% de la electricidad viene del carbón, los frecuentes apagones muestran la fragilidad del sistema. Cerrar plantas rápido en estos lugares puede desestabilizar la región, aunque el sector energético sigue creciendo. Actualmente emplea a unos 76 millones de personas, sumando más de 5 millones de empleos desde 2019. Ese crecimiento no llega a donde cierran plantas de carbón. Los empleos energéticos se ubican en centros de manufactura, infraestructura de red y cadenas de tecnología limpia, usualmente lejos de regiones ligadas a combustibles fósiles. Así que, incluso si las energías renovables parecen más baratas en papel, la transición en el mundo real está lejos de ser sencilla. El acero y el cemento, responsables del 14% del CO2 global, son aún más difíciles de descarbonizar. El problema es que, a diferencia de muchos otros sectores, dependen tanto de enormes aportes de calor como de procesos químicos que liberan dióxido de carbono sin importar cuán eficiente sea la fábrica. Por ejemplo, convertir piedra caliza en clínker de cemento libera aproximadamente 0.6 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de cemento producida. Para ponerlo en perspectiva, producir suficiente cemento para llenar una alberca olímpica genera emisiones que aproximadamente igualan la huella anual de una ciudad de unas 700 personas. Hasta que las tecnologías limpias se desarrollen masivamente, reducir emisiones en esos sectores suele implicar producir menos cemento y acero, lo que tiene consecuencias humanas. Actualmente se usan 4.2 mil millones de toneladas de cemento al año. Si se reduce, los efectos aumentan. Primero se frenan los proyectos de vivienda, después se retrasan carreteras y puentes, y pronto los contratistas despiden personal y los empleos desaparecen en la cadena de suministro. En países menos desarrollados, el impacto es mayor. Muchos aún construyen lo esencial, como viviendas, hospitales, plantas de energía y carreteras. Así que cuando los materiales se vuelven más difíciles de conseguir, eso retrasa la infraestructura que se supone debe generar empleos, ingresos y mejores niveles de vida desde el principio. En la aviación y el transporte marítimo, todavía no existen combustibles baratos, escalables y sin carbono listos para reemplazar el queroseno o el fuelóleo a nivel global. Reducir emisiones en estos sectores implica cosas que nadie quiere, como volar menos. El mundo realiza unos 35 millones de vuelos comerciales, y la mayoría de las emisiones provienen de rutas largas entre economías. Reducir vuelos baja emisiones, pero los efectos empeoran rápido. Varias rutas desaparecerán, habrá menos conexiones y los vuelos restantes serán más caros. El transporte marítimo también se verá afectado. Más del 80% del comercio mundial se transporta por mar, usando principalmente fuelóleo pesado, uno de los combustibles más contaminantes. Hay opciones más limpias, pero aún son costosas o no disponibles a gran escala. Así que, reducir las emisiones del transporte marítimo hoy en día significa principalmente enviar menos cosas, lo que aumenta los precios no solo de artículos de lujo, sino también de productos esenciales como alimentos, medicinas y materiales de construcción. Eso impacta más a países en desarrollo, pues dependen del comercio marítimo para lo esencial. Los altos costos o rutas interrumpidas afectan la seguridad alimentaria, acceso a medicinas y estabilidad económica. También impacta la agricultura. En las granjas, el ganado, el metano y los fertilizantes generan casi el 12% de los gases de efecto invernadero mundiales, pero una vez que consideras todo lo que lleva la comida del campo a tu mesa, todo el sistema agroalimentario es responsable de aproximadamente 1/3 de las emisiones globales. El problema es que bajar estas emisiones casi siempre encarece la comida. Reducir fertilizante, criar menos animales o cambiar operaciones eleva los costos de alimentos, y ningún gobierno quiere ser culpado de encarecer la comida. Es cierto que la agricultura de precisión, la agricultura regenerativa y los alimentos para ganado, que reducen el metano, muestran potencial para reducir las emisiones, pero por ahora todavía están en desarrollo temprano, se aplican de manera desigual y aún no son capaces de lograr reducciones de emisiones a gran escala sin aumentar los costos. Así que este es el dilema central. La asequibilidad inmediata contradice la estabilidad ambiental futura, algo que ya hemos presenciado en la práctica. En Europa, un precio más alto al carbono redujo emisiones en 37% de 1990 a 2023. Pero la transición tuvo un precio. El alza del precio del carbono encareció la energía, afectando más a industrias que dependen de electricidad barata. Aunque la economía de Europa se triplicó en ese periodo, esa cifra oculta algo clave. Gran parte de la reducción de emisiones en Europa fue por mover la industria pesada al extranjero, aunque la Unión Europea sigue consumiendo mucho acero, cemento y productos químicos. Solo produces menos en casa. Pero las emisiones siguen existiendo. Se subcontrató a países como Turquía, India o China.
donde la producción es más contaminante. En países ricos, con economías diversificadas, algunos cambios por la reducción de emisiones son manejables. Sectores carboníferos en declive en Dinamarca o Reino Unido pueden ser absorbidos por industrias de servicios, tecnología, finanzas o energías renovables. En países de ingresos medios y bajos, la historia es distinta. A nivel mundial, aproximadamente el 8.5% de la población todavía vive en pobreza extrema. Miles de millones dependen de trabajos en industrias que las políticas climáticas buscan reducir. Y para ellos, cualquier disminución en la actividad es un golpe directo a los salarios, la seguridad alimentaria y la movilidad económica. Sí, el mundo debe descarbonizarse rápido. La mecánica de esto hará que algunos sectores se reduzcan temporalmente, y muchas economías no están preparadas para lo que implica. Varios países ya enfrentan este dilema, y sus experiencias muestran lo delicado que es equilibrar el clima y el crecimiento. Veamos algunos casos. Por ejemplo, Japón tiene una de las economías más eficientes en energía y emite mucho menos por persona que Estados Unidos, Canadá o Australia. Japón también ha reducido sus emisiones totales al nivel más bajo desde que comenzó el monitoreo nacional en 1990, incluso con una gran población y una importante base industrial. En otras palabras, Japón ya parece el tipo de sociedad baja en carbono que muchos países dicen que quieren llegar a ser. Así que veamos el otro lado de la balanza, la economía de Japón. Japón ha vivido ya 3 décadas de bajo crecimiento económico. Desde mediados de los años 90, los salarios apenas han cambiado si se ajustan por inflación. Por sí solo, eso es un avance lento, pero combinado con menos trayectorias profesionales estables para los trabajadores jóvenes, la presión comienza a aumentar, y a medida que la población envejece, esa presión solo se agrava aún más, con menos trabajadores cargando con más peso. El desafío económico de Japón no se relaciona con sus emisiones, pero su ejemplo muestra que una economía eficiente y con bajas emisiones no asegura dinamismo, aumento salarial ni movilidad. Veamos el siguiente caso de estudio. Porque si Japón muestra éxito ambiental con estancamiento económico, Costa Rica muestra éxito ambiental con oportunidades económicas. En lugar de reducirse para lograr la sostenibilidad, el país centroamericano construyó una economía en torno a ella en los años 1980. Costa Rica sufrió deforestación y daño ambiental, pero optó por alejarse de industrias extractivas y tomar otro camino. Restauró sus bosques, que ahora cubren más del 50% del país frente al 21% en los años 80, y convirtió la protección ambiental en base de su economía turística. Pero fue más allá. Cambió casi toda su energía a fuentes renovables, obteniendo más del 98% de hidroeléctrica, eólica y geotérmica. Empresas tecnológicas y de servicios fueron atraídas por su estabilidad política e infraestructura de energía limpia. Aunque Costa Rica no es rico según estándares occidentales, logra mayor esperanza de vida e instituciones más sólidas que otros países con igual ingreso. Con inversión temprana y buena estrategia, puedes crecer y ser más ecológico. Sin embargo, Costa Rica es un país pequeño con ventajas únicas: mucha energía hidroeléctrica, estabilidad política y economía de servicios sólida. No todos los países tienen esas condiciones, por lo que no puedes copiar el modelo de Costa Rica en India, Nigeria o Vietnam y esperar el mismo resultado. Japón y Costa Rica son extremos, mientras la mayoría de países están entre ambos. La mayoría de los países están tratando de hacer la transición lo suficientemente rápido para evitar un desastre ambiental, pero lo suficientemente lento para proteger a los trabajadores y las industrias de las que dependen sus economías. Eso nos lleva a la gran pregunta: ¿puede el mundo volverse más limpio sin empobrecerse? La primera buena noticia es que no todas las partes de la economía tienen que reducirse. De hecho, algunos sectores crecerán enormemente. La energía limpia es ahora una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. El año pasado se sumaron 585 gigavatios de energías renovables, más del 90% de la nueva capacidad eléctrica. La fabricación de baterías de ion de litio logró el hito impensable hace 10 años de llegar a la escala de teravatio hora. Estos cambios transforman la producción, almacenamiento y uso de energía en economías completas, reflejado en la inversión del sector. En 2024, la inversión en energía limpia fue de $2.1 billones, casi el doble que en combustibles fósiles. Esto significa empleos, cadenas de suministro y agrupaciones industriales formándose alrededor de la energía limpia. Y esto significa que partes de la economía realmente pueden expandirse, incluso mientras las emisiones disminuyen. Pero el crecimiento en un lugar no garantiza la equidad en todas partes. Estados Unidos, Europa, China y Corea del Sur, con capital barato, instituciones sólidas o manufactura avanzada, obtienen la mayoría de los beneficios. Mientras tanto, los países que dependen de industrias tradicionales como el acero, el cemento o los combustibles fósiles enfrentan el riesgo de perder empleos más rápido de lo que llegan los nuevos. Para una transición rápida y justa, los países requieren 3 cosas. Primero,
Capacitación masiva. Los trabajadores de industrias en declive requieren opciones hacia sectores en crecimiento. Requieren empleos reales en industrias con salarios iguales o mejores. El Valle del Ruhr, en Alemania, sustituyó empleos de carbón y acero tras décadas invirtiendo en manufactura avanzada y servicios. Pero muchas regiones no lo han hecho. También necesitamos inversión dirigida. Las transiciones exitosas ocurren cuando los gobiernos invierten en energía limpia en áreas específicas, permitiendo crear nuevas industrias. Cuando la manufactura y los proveedores crecen juntos, forman ecosistemas completos de empleos locales. Eso permite que los trabajadores desplazados se capaciten y cambien de puesto sin tener que empezar de cero en otro lugar. La Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos es un ejemplo. Destinó cientos de miles de millones a la manufactura nacional de energía limpia, lo que ya ha provocado más de 110.000 millones en inversiones anunciadas por el sector privado. China hizo algo similar una década antes, construyendo una industria de paneles solares y baterías que ahora domina las cadenas de suministro globales. Esta transición requiere mercados de capital fuertes, buenas instituciones y tolerancia al dolor a corto plazo, lo que muchos países carecen. Esto nos lleva al tercer requisito: apoyar a países que no pueden costear desaceleraciones. Los países de bajos ingresos aún requieren gran crecimiento para superar la pobreza. Pedirles desacelerar no es justo ni realista. Si el sistema global exige descarbonización rápida, también debe financiarla con préstamos para infraestructura verde, transferencias tecnológicas y compromisos climáticos efectivos, ya que sin ese apoyo, los países menos responsables de las emisiones pagarán el precio más alto. Esto nos regresa al dilema central. Una transición rápida es esencial para el planeta. Una transición justa es esencial para la estabilidad política. Y una transición productiva e innovadora es esencial para las oportunidades económicas. Al final, el verdadero reto es reducir las emisiones lo suficientemente rápido, sin quebrar las economías ni dejar atrás regiones enteras.